Lo mejor del rock and pop peruano solo en Misterios al atardecer, de 5 de la tarde en adelante en 105.7 Radio Tropical. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer, la edición más tarde, digamos ya casi Misterios al anochecer que tenemos en la semana, que es la de los jueves, que también como que se nos hace más corta porque estamos en una carrera contra el tiempo, porque ustedes saben que a partir de las 7 ya no hay motocares, no hay taxis, no hay nada, y a las 8 el toque de queda y todos en nuestras casitas obedientemente. Pues bueno, aquí estamos nuevamente para hablar de misterios, de enigmas y de muchos otros temas que se ponen interesantes. Saludos a toda la gente que nos escucha en Puerto Maldonado, en Laberinto, en Loboyo, en La Joya, en donde quiera que llegue la señal, y también por Facebook aún más allá. En fin, bueno, ahora tenemos de 6 hasta las 7:30. Hemos iniciado con un par de cancioncitas, como siempre, del Elemento Nacional. Hemos tenido una versión en vivo de Zen con Desaparecer y también de Mar de Copas con Al Pasar de las Horas. Ahora les estoy soltando más versiones en vivo, no porque me gusten especialmente, sino porque Facebook se pone así medio troll, como se diría, ¿no? Porque cuando pones versiones que supuestamente tienen copyright, que son las que son de estudio, a veces te ponen mudo, te dejan mudo esa parte y sale por la FM, pero no queda en Facebook, y pues se ve horrible. Parece que hubiera habido algún tipo de error de grabación. Bueno, amigos, tengo en línea, ustedes recordarán los que ya, este programa ya tiene increíblemente más de un mes, ya estamos ya por el programa 13, los que hayan escuchado el programa anterior, estaba con una amiga que es arqueóloga hablando sobre distintos enigmas y cosas que parecen enigmas pero no son tan enigmáticas, que tienen su explicación dentro de la arqueología del Perú. Y ahora no estoy en la línea con una arqueóloga, sino con una historiadora, que también es mi amiga, en este caso mi amiga Yuriko Ávalo, que también se comunica desde Lima y que nos va a contar sobre una experiencia, y de repente también sobre otras cositas más, sobre una experiencia que a ella le ocurrió en un cementerio en la ciudad de Lima, una experiencia, digámosle, paranormal, o puede que sea incluso de algo distinto, digamos que el ataque de un ente o algo así, que le ocurrió en medio de una investigación. Y bueno, esto nos demuestra que en la profesión que tengamos siempre puede ocurrir algo que salga de nuestra explicación. Así que aquí la tenemos en línea. ¿Qué tal, Yuriko? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo bien y súper feliz de tenerte aquí en Misterios al Atardecer. Te mando un abrazo virtual como siempre. Y pues nada, sencillamente, como ya dije, ya te presenté, tú eres historiadora de profesión, actualmente estás llevando una maestría que tiene que ver más por ahí por los campos de la arquitectura. Pero cuando todavía eras estudiante de historia, te pasó una circunstancia bastante peculiar en un cementerio de la ciudad de Lima, concretamente en el Presbítero Maestro, que fue el primer cementerio de esa ciudad, que ahora es prácticamente un museo principalmente, que tiene una serie de esculturas que lo hacen particularmente notable desde el punto de vista artístico. Pero mejor me callo, cuéntame tú, ¿qué ocurrió? ¿En qué circunstancias Sí, ocurrió lo que pasó? bueno, sí, claramente lo que dices. Yo soy historiadora de profesión y bueno, dediqué mi investigación al terremoto de 1686. Pero bueno, ese es otro tema que lo digo porque es un resultado de un suceso que me pasó en el cementerio, como tal lo comentas. Ujú. Eh, el suceso que me aconteció fue que estaba haciendo una investigación de este cementerio, porque como bien dices, ahora es un museo y bueno, está repleto de esculturas. Entonces, mi investigación en ese momento estuvo enfocada a esas esculturas, ¿no? Entonces, un día haciendo un trabajo de campo, haciendo levantamiento de la información, haciendo un registro con otro compañero que estábamos haciendo en conjunto este trabajo. Ujú. Fuimos en plan de mediodía, un día sábado, sí, un día sábado, y estuvimos fotografiando, pues, ¿no?, los espacios. Y como las personas que conocen el cementerio saben que hay una parte del cementerio que es el sector de los suicidas. Ujú. Entonces, en este sector, de por sí la carga es un poco pesada. Pero lo curioso de este día era que habían varios gallinazos. Entonces los gallinazos tienen un sonido en particular. Sí, hay Entonces, como una especie de crujido, quejido que
Me parecen los amos de la muerte ahí cuando lo hacen, sobre todo Sí, en entornos como los cementerios, sí. sí, claro, entonces emitían este sonido y bueno, no es fuera de lo común, a los que conocemos este sonido, entonces, y bueno, si en un cementerio es lo normal que haya, ¿no? Este tipo de animales, pero como que se sentía un poco pesada la vibra en ese espacio, pero es normal porque, o sea, son entes, son seres que no descansan en paz, ¿no? Son personas que, bueno, decidieron bajo cualquier motivo irse a este mundo, ¿no? Pero fuera de este suceso, empezamos a levantar la información, pues, ¿no? De las culturas y repentinamente de lo que estamos utilizando cámaras, empezamos a fotografiarlas y automáticamente mi cámara se apagó. Se apagó, ya no podía prenderla, intentamos 1, 2, 3 veces, nada, cambiamos de batería y no nos dio respuesta. Entonces, como ya era plan de mediodía, además, dijimos, bueno, vamos levantando la información a mano, con las herramientas que teníamos en ese instante. Y a mí en particular me empezó un dolor de cabeza, que fue lo más curioso. Un dolor de cabeza, un poco de mareos, me empecé a sentir un poco mal. Entonces, asumiendo de que era mediodía, con mi compañero dijimos, bueno, es hora de almorzar y y mejor que hiciéramos eso, ¿no? Ir a almorzar. Entonces nos retiramos y mi compañero en algún momento también me indica de que se sentía mal. Entonces, como que no creí que era tanta coincidencia y, o sea, decidimos seguir haciendo nuestra vida normal y que, o sea, sin mayor cambio, ¿no? Ujú. En el transcurso del día siguiente o en la noche, eh, en especial a mí me empezó un dolor en el pecho. Entonces, no le puse tanta importancia porque, o sea, puede ser por el estrés, puede ser por los estudios u otra cosa. Entonces, pero el dolor seguía en los días siguientes. Llegó el día lunes y justo me encontré con este compañero, pues en la universidad, y le comenté de cómo se sentía, pero al verlo yo veía de que tenía otro color, o sea, estaba pálido, Tenía estaba muy pálido. un semblante particularmente afectado. Es- Sí, la verdad que sí, tenía ojeras, entonces se le veía bastante decaído. Y le pregunté qué tal, cómo estaba, y, o sea, sin darle mayor detalle, él me dice que también le dolía el pecho. Entonces ya era bastante raro de que a ambos nos doliera el pecho. Y le dije de que nos hiciera ver, que vaya al hospital o vaya algo. Yo particularmente no soy de ir, no me gustan mucho los espacios hospitalarios, así que esperé que el dolor pase, pero en el transcurso de los días, o sea, el dolor no pasaba. Así que bueno, en mi duda, en mi creencia, bueno, yo soy muy apegada a la religión. Ujú. eh, Tú eres Fui a católica, ¿no la... es cierto? Católica Sí, practicante, sí. sí, yo soy católica practicante y fui a una iglesia en el centro de Lima, en la iglesia de San Francisco, y pedí tanto por mí, por mi salud y por la salud de este compañero, porque en verdad se le veía bastante afectado y el dolor que al menos yo sentía era súper fuerte, era muy incómodo, o sea, el respirar de por sí ya era incómodo. Entonces, pedí para que pase todo esto y que si en algo, o sea, tenía que haber lo que habíamos levantado la información el día sábado, o si habíamos ofendido a alguien, porque, bueno, es un cementerio, no están las almas ahí. Entonces, que yo automáticamente pues dejaba de investigar, ¿no? En este caso. Ujú. Entonces, esto fue el día martes, en día martes. Entonces, al día siguiente, yo me desperté muchísimo mejor de salud y fui a ver a este compañero. Y también tenía otros semblantes, o sea, estaba más hablador, o sea, era la persona que siempre había sido. Y le pregunté que cómo se sentía ahora, me dijo que sí, que estaba mucho mejor. E incluso me preguntó o sea, si cuándo íbamos a volver al cementerio. Entonces le comenté que no, que había hecho tal cosa, tal como te lo he contado, ¿no? Ujú. Entonces, y ya,
ya decidimos ahí, él también entendió de que, bueno, era mejor dejar el asunto ahí, la investigación ahí, y que no, para el bienestar de ambos, ¿no? Ujú. Entonces, en el transcurso ya, bueno, del tiempo, de los meses, como yo tenía este trabajo bastante avanzado, porque es un trabajo dentro de la carrera, es la tesis, entonces, mis compañeros En qué ciclo de la carrera de historia estabas cuando ocurrió este evento, este asunto? yo estaba en Ah, ya quinto estabas por ciclo. mitad de carrera, ya, Sí, avanzada. claro, sí, claro, ya tenía un buen avance. Entonces, justo mis compañeros me dicen, oye, ¿qué pasó? Si tú ya tenías avanzado, este, ¿qué pasó, no? Entonces, a un compañero en especial le comenté, no, ¿sabes qué? Me pasó este suceso y, bueno, decidí, pues, ¿no? Desistir del trabajo. Y me dijeron, lo que pasa es que eh, debiste hacer tal cosa. O sea, debí ir bañada prácticamente en sal. Sal, por lo que me comenta este amigo, espanta mucho estas almas. O sea, como un Entonces, rito de protección previo a que realmente te aventuraras a hacer esa investigación en ese lugar tan complicado. claro, yo en verdad no lo sabía, en verdad no sabía que esto se hacía, pero después, indagando con otras personas que han investigado sí en el cementerio, me comentaron que es verdad, que es cierto, que uno tiene que colocarse sal encima de sí mismo para poder ahuyentar, ¿no?, estas almas. Y así debe haber varias formas, ¿no?, de poder entrar a este tipo de camposantos y tener la protección, ¿no? Pero a mí particularmente me dijeron de que la sal era muy eficaz. Porque, o sea, después de eso he ido a otros cementerios, como te comenté en algún momento, he vuelto a ir al presbítero, he ido al ángel que está al frente del presbítero, y no he tenido mayor problema, en verdad. Entonces, la verdad es que es un suceso que hasta el día de hoy me parece extraño. Sí, Ujú. Bueno, sí, justamente hay una cuestión bastante curiosa que es que los cementerios, según dicen, son los lugares donde menos ocurren eventos paranormales dentro de todos, porque supuestamente cuando ya llega el cuerpo de la persona, hace tiempo que el alma, el espíritu lo dejó y se fue, como dirían actualmente, que ya no se dice tanto cielo, infierno, sino digamos que se fue a otros planos, por así decirlo, ¿no? O que abandonó, digamos, su cubierta física, entonces ya no habría razón por la cual haya estos eventos paranormales en los cementerios. Generalmente los eventos se dan en los lugares que han sido importantes para la vida de estas personas, ¿no? El centro de trabajo, el lugar donde falleció, su casa, etcétera, etcétera. El lugar donde tuvo un accidente, pero hay algo que es común a muchos cementerios alrededor del mundo, no solo aquí en Perú, y es que siempre son muy cargadas las áreas de los suicidas o las áreas de infantes, ¿no? sí, Las áreas de, por ejemplo, como una vez que yo entré, no me di cuenta, bueno, entré justamente a ese cementerio, al presbítero maestro con una amiga, y sentíamos pesado, así, no sabíamos por qué, y cuando empezamos a ver los nichos, todos decían feto, nacido muerto, claro. recién nacido o niñitos que habían muerto a los 2, 3 días de vida y se sentía, o sea, ni siquiera podíamos hablar de sugestión porque de inicio no habíamos leído de qué se trataba el sitio donde estábamos, ¿no? Entonces hay cosas extrañas justamente, al menos en esos dos puntos de los cementerios, los pabellones de suicidas y los pabellones De de infantes. niños y de infantes, ¿no? Esto es bastante curioso y pues a ti y a mí no nos lo contaron, sino que a ti te pasó y a mí también, ¿no? Entonces, Sí, claro. esto nos da también que pensar respecto a, por ejemplo, lo que tú dices de este ritual de la sal y este tipo de cosas, que incluso yo sé que no solo historiadores, también arqueólogos, gente de otras profesiones, cuando van sobre todo a ciertos lugares, ya no digamos cementerios, sino en la naturaleza, así sea muchas veces el más ateo del mundo o el más incrédulo, sigue ciertos rituales o ciertos pagos a los elementos o a la tierra, etcétera, porque si no saben que quizá no entienden por qué, quizá no creen que eso pase, pero dicen de que ocurre, ocurre. O sea, pueden pasar desgracias o el trabajo se pone difícil, como si algo estuviera molesto o no quisiera que avance y lo tomase como un irrespeto, ¿no?
Esto sí lo he escuchado muchas veces, incluso yo también en una ocasión recuerdo, ¿no? Cuando estábamos yendo a un sitio arqueológico con un amigo en la Sierra de Ancash, que nos perdimos, dicho sea de paso, porque era un lugar bastante complicado. Pues yo decidí hacer una pequeña ofrenda de hojas de coca y de agua y de todo esto, y mi amigo pues no creía en esto lo más mínimo, de hecho se burló, y él casi tiene un accidente que se iba a desbarrancar hasta el precipicio y se iba a matar, y en mi caso, bueno, lo único que me afectó el soroche, pero no me pasó nada, ¿no? Y los dos estábamos caminando por el mismo sendero, yendo a ese sitio, ¿no? Y eso siempre recuerdo ese evento y también sé de otros. Y Yuriko, ¿tú cómo interpretas esto que te pasó, este evento del cementerio? Yo creo que siempre que se va a un lugar es con el máximo respeto, eso sí, porque bien o mal estás entrando a un lugar que las almas descansan. O sea, yo creo que existen planos y que también las almas en ese aspecto, donde se encuentran ahorita, en el cementerio, donde están sus cuerpos, o sea, sí hay una carga bastante fuerte y es como que interrumpir esa calma que tienen ellos. Entonces, lo que me pasó fue que yo lo siento como si hubiese sido, no sé, una intromisión en su espacio sin el mayor respeto y bueno, fue una manifestación, ¿no? De cómo se sintieron ellos y bueno, se manifestó en este caso en dolores físicos, ¿no? Sí, pues y sobre Yo todo por que duraron días, ¿no? O sea, no es solo que mientras estabas en el sitio, sino lo que más sorprende es que ambos ya estaban en sus casas, todo, y era como si algo los hubiera literalmente seguido, ¿no? Como cuando dicen que te llevas al muerto, o que el muerto te sigue, se te prende, se te cuelga. claro, Ujú, eso es verdad, sí, eso es verdad. Justo cuando yo no se lo había comentado por completo a mi compañero, y ujú. que él me diga que él también tenía estos dolores, que también se sentía mal de la cabeza, que tenía náuseas. Entonces, tal vez si solamente lo hubiese vivido yo, bueno, poco probable, ¿no? Pero que dos personas les haya pasado lo mismo, ya no es tan, como que pensarlo nada más, ¿no? Es un suceso que ocurre a dos personas. Y no solo eso, también lo de la cámara, que te comenté que ya no prendía, que luego a mi compañero le pasó lo mismo, en el cementerio ya no prendió su cámara, eh, tuvimos que mandar a arreglar las cámaras, al menos de él nunca más volvió a prender, la mía sí, pero muchas de las fotos que habían pues ya no aparecieron, ¿no? O estaban distorsionadas, entonces ya Como si era... hubiese habido una interferencia de tipo electrónico que hubiese Sí, dañado el tema de esto a la hora de que se graba en la tarjeta de memoria las imágenes, los píxeles y todo este tema, los bits. sí, claro, eso fue lo que pasó, sí, sí. Y nada, no se podía ni ver, se trató de recuperar y no había forma. En el caso de él no hubo forma y la mía se recuperaron una, dos imágenes, las demás se perdieron y bueno, al cabo de un mes, 2 meses ya la cámara se echó a perder, ¿no? Ujú. Sí. Y en esas una o dos imágenes que se recuperaron de tu cámara, ¿no había nada peculiar? ¿Nada raro? Eh, Como nosotros fuimos por el levantamiento de las esculturas, o sea, levantamos la imagen de la escultura, en este caso la base, pero en las fotos solo aparece la base y una escultura, nada más. Ujú. Pero no, nada extraño, nada extraño. Mm, Tendría que volverlo a ver así detenidamente, ya me has metido la curiosidad. ¿Aún conservas las fotos? Sí, las tengo creo que en una computadora, sí, tendría que buscarlas. Sí, sí. Tendrías ahí que rebuscar viejos archivos y quién sabe si te lleves alguna sorpresa. Si es Esperemos así, que todavía esté en todo caso también, sí, que no también haya pasado nada porque... raro. Sí, 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 porque yo tengo el caso justo de este amigo con el que fuimos a Ancash, que él también investigamos los temas de misterio, y él tomó unas fotos que salieron medias raras en la parte alta del Cerro Yaya de Chilca, y cuando les hizo un tratamiento de Photoshop para aclararlas y aparecieron un montón de sombras, algunas como una especie de ojos luminosos al fondo del cerro, extrañamente a los pocos, no sé si a los días o a las horas incluso empezó a fallar su computadora y después se le arruinó el disco duro. Cosas oh, así, cosas que pasan, ¿no? sí, claro, sí, son cosas que pasan. Sí, tendría que revisarlos si todavía están.
porque se puede distorsionar, se puede, no sé, eliminar, y uno a veces se pregunta, pucha, ¿qué pasó, no? Pero son cosas así que no tienen a veces explicación. Digamos que son entidades, independientemente de cuál sea su identidad, que no desean muchas veces ser vistas, grabadas, molestadas, en pocas palabras, ¿no? Es como que ellos están Sí, ahí viviendo en otro plano, tranquilos, y de pronto te toman a ti como un intruso, sobre todo cuando no sigues, digamos así, las reglas de entrada, como lo que te has contado, lo de la sal y eso, y entonces pues te atacan a ti y de paso también a tus instrumentos electrónicos, ¿no? Porque muchos dicen que, digamos, el tema este de los fantasmas se alimentan, al parecer, si se puede llamar alimentan, o utilizan como fuerza para propulsarse de alguna manera, para poder manifestarse en lo corpóreo, la energía eléctrica que captan del ambiente, o digamos el electromagnetismo de alguna manera, ¿no? O en este caso pues la energía de las baterías de las cámaras. Entonces podría ser, es todo un tema bastante complejo, ¿no? Y que a mí me dio mucho que pensar cuando me lo contaste por primera vez. Pero aprovechando que te tenemos por aquí, también había otra cosita ya alejada de este suceso del cementerio, que tiene que ver con tus investigaciones en iglesias. Tú habías contado, sí, acá sabemos el Perú como país muy católico que es, y en general en Hispanoamérica, y también en España y en otros países muy católicos hay estos sucesos relacionados a la Virgen María, ¿no? De imágenes que lloran, que sudan, ahora con lo que hubo esta explosión en el Líbano, se habló bastante. preocupada. Sí, se habló bastante de temas de No, imágenes de la Virgen que habían como que se habían iluminado o cosas así, o que se habían salvado de la explosión mientras el resto de la calle había sucumbido. Pero en tu caso, tú en tu investigación sobre el terremoto, justamente que has mencionado de hace algunos siglos atrás en Lima, encontraste una historia interesante de una virgen. Más o menos, ¿cómo fue esto? sí, justamente, bueno, la historia de esta virgen se remite al terremoto de 1687 que ocurrió en Lima. Ujú, Y bueno, la Virgen que hacemos referencia es la Virgen de las Lágrimas, ujú. que lloró días previos al suceso de este terremoto, ¿no? Como que 1 o 2 semanas antes de que ocurriese el terremoto. Básicamente la Virgen estaba en una casa eh, y manifestó, pues, ¿no? O sea, de la forma a través de las lágrimas. Por eso es que se conoce como la Virgen de las Lágrimas o Virgen del Aviso, creo que también se le Virgen del conoce. Aviso, lo he encontrado yo. Sí. Sí, que días previos empezó a llorar. Entonces muchos no entendían cuál era el mensaje hasta que ocurrió, pues, ¿no? Lo del terremoto. Así que ocurrido todo esto, bueno, las iglesias se vinieron abajo, casas también se vinieron abajo, y mucho de la población se tuvo que instalar, pues, ¿no? En la plaza de armas, y varias de las iglesias tuvieron que llevar a sus santos, a sus vírgenes también a la plaza, ¿no? Y una de las vírgenes fue, en este caso, la Virgen de las Lágrimas, que luego ya de la reconstrucción de la ciudad, todo, es colocada pues en la iglesia de San Pedro. Ujú. Y su manifestación de la Virgen fue a través de las lágrimas. Y como tú bien dices, ¿no? Creo que tenemos una relación muy grande en cuestión de país con las vírgenes en este suceso, como terremoto, o incluso lo que pasó en los 90, que también lo hemos hablado en un momento. Y la relación de las vírgenes es muy, muy fuerte. Sí, sí, en relación a los 90, que justamente un amigo que había vivido en la zona de Chaclacayo, allá Ujú. en el este de Lima, ya yéndose como para la zona más alta de Lima, que él decía que hasta ahora había una imagen de una virgen que supuestamente también había llorado, un tema ya por los movidos años 90, ¿no? O sea, hay todo un tema ahí que también ya podría involucrar otras cosas. Y justamente ahora que tú has mencionado esto de la Virgen, que al final la Virgen del Aviso, que terminó Ujú. en la iglesia de San Pedro, ¿no? Hay un altar y todo, pasó también algo extraño, y es que yo estaba leyendo por ahí una información que dicen que desapareció. O sea, no es que desapareció mágicamente, sino que, como se dice, se la pelaron, o sea, la robaron en tiempos de la independencia, y lo que está ahora casi olvidado, porque es un culto que prácticamente ya se extinguió, es una copia, una réplica, ¿no? Entonces
son cosas extrañas, ni siquiera para poder analizarla, aunque quizá analizarla sería ofensivo para muchos creyentes, ¿no? Y bueno, eso, y también no recuerdo bien si en ese terremoto o en otro de los tantos que hubo pasó lo de que a una calle de Lima la llamaron la calle del Milagro, porque había pasado algo similar en donde está la iglesia de, y siempre me confundo, San Francisco, que supuestamente había una imagen de la Virgen que la habían traído creo de España, la tenían media como que olvidada, y mientras hubo el terremoto supuestamente dicen que se volteó, se puso en posición de oración, se arrodilló hacia el altar como pidiéndole al que estaba ahí, ¿no? O sea, a su hijo, a Jesucristo, que cese el movimiento, y de ahí volvió a su posición original, ¿no? O sea, todo un tema que hay, y esa iglesia todavía, esa imagen supuestamente todavía está ahí porque ahí hay una capilla al lado del cuerpo principal de la iglesia que se llama Capilla del Milagro, ¿no? Que es por eso la abren poco, pero está ahí, ¿no? Entonces hay una serie Claro. de fenómenos. Incluso ahora la gente dice que pasan cuando hay estos desastres, ¿no? Y que se tienen por cuestiones divinas, sobrenaturales. Hay todo un Sí. asunto ahí. Sí, no, definitivamente seguimos siendo una sociedad que tiene todavía características del siglo XVII, del siglo XVIII. Entonces está muy apegada todavía con la cuestión religiosa. Decir estas cuestiones de las epidemias, los terremotos o cualquier fenómeno que pueda escapar, no sé, de la razón del común, decir que es un castigo divino o una reflexión, que debería llevarnos una reflexión. Incluso eso ya estaba dicho también en estas parábolas, en los sermones que daban los curas, ¿no? En esa época. Entonces, por ejemplo, me has hecho acordar cuando fue el terremoto de 1746 en Lima, que muchos de los sermones decían eso, ¿no? De que el terremoto que se había dado era por castigar a los hijos, por castigar a las mujeres que se vestían de cierta forma. Incluso hay una frase que dice que algo de los pecados de Lima. Sí, es muy apegado a eso. Hasta ahora, claro. Sí. Claro, incluso hasta ahora con esta situación tan complicada que vivimos de salud a nivel mundial, hay líderes religiosos e incluso directamente líderes políticos que le echan toda la culpa del asunto a la gente, ¿no? Ya sea que la gente es la irresponsable, o en el caso de la gente religiosa diciendo que la gente es muy pecadora. Es lo mismo, solamente varía de acuerdo a la profesión de quien lo dice, ¿no? Ya sea un eclesiástico o ya sea un político, ¿no? Pero la cosa es que en el caso del político lo utilizan un poco como para limpiarse ellos, ¿no? No, nosotros estamos manejando bien el tema de la pandemia, la culpa es de la gente. Y en el caso del eclesiástico, del religioso, es para un poquito a veces meter miedo, ¿no? Como diciendo, no, ustedes necesitan de mí, necesitan de mi oración, de mi intercesión, de lo que sea, porque ustedes son los pecadores y por eso Dios nos castiga, ¿no? O sea, por uno o por otro, pero siempre al pueblo le hacen pagar pato, haciendo que se sienta mal de cosas que muchas veces pueden ser eventos naturales. Sí, definitivamente. Sí, y justo con esto de la pandemia también es ver estos nuevos ritos de sacar el custodio, por ejemplo, para que la gente se acerque, ya que no hay misas, obviamente, pero acá en Lima al menos sacar los custodios en las puertas de las iglesias. Justo hace poco me enteré también de que en estas transmisiones que tanto hay en vivo de misas, algunos iglesias siguen cobrando, iglesias católicas, ojo, siguen cobrando por las misas. Entonces, a pesar de cómo se está presentando ahorita el panorama y frente a esta pandemia, se siguen reinventando este tipo de cosas sin perder la característica del siglo XVIII, obviamente. Sí. Así es, exactamente, así como allá en esos lejanos años, muchas veces me imagino que los religiosos y también los políticos de esa época, pero en este caso hablando de los religiosos, habrían seguramente solicitado que la gente, bueno, la Iglesia Católica no tiene lo del diezmo, pero alguna vez tuvo algo similar, pero me imagino que habrían pedido ofrendas para el santo tal, para el culto tal. Y ahora sí, eso también me habían contado, que bueno, las iglesias evangélicas a su modo también, incluso se escuchan radios de acá que son evangélicas, solicitan igual ofrendas, diezmos y todo, y la Iglesia Católica igual, ¿no? O sea,
A mí eso me hace sentir descorazonado, ¿no? Porque yo digo, estamos en una situación en la que la mayoría de la gente muchas veces no tiene ni para comer o la está pasando muy mal, y sin embargo los que supuestamente son sus custodios espirituales o son sus maestros para muchos espirituales, los quieren de alguna manera esquilar un poquito más, ¿no? O sea, cuando deberíamos estar en una etapa de más solidaridad si cabe que otras, ¿no? Por lo difícil de las circunstancias. Pero Sí, bueno, definitivamente. son Sí, sí. cosas que demuestran quién es más humano y quién es más no tan humano, y no por extraterrestre, sino por inhumano, ¿no? Pero o sea, esas cositas que pasan. Pero sí, 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 todo esto es muy cierto, y siempre es muy agradable hablar contigo, Yuriko. Ahora me da mucho gusto que además estés en vivo aquí en el programa, porque nos has contado algunas cositas muy interesantes, una que te pasó a ti y otra que descubriste en tus investigaciones de los terremotos, que es un tema que a ti te apasiona bastante, de investigar, valga la redundancia. Sí, claro, yo creo que y me parece que es un tema fenomenal, genial y que claro, que no que tiene un vasta investigación y que se seguirá viendo, ¿no? Sí. Sí, ujú. Y que da para una investigación además que sea multidisciplinaria, ¿no? O sea, ahí deben entrar historiadores, psicólogos, de todo, sociólogos, en fin, porque, o sea, sería muy interesante darle más a fondo a ese tema, ¿no? De por qué, a pesar de los siglos y a pesar de los cambios, no solo tecnológicos, sino también culturales, la gente sigue reaccionando de esta manera cuando se ve en peligro, cuando ve que su mundo habitual cambia de golpe y porrazo, ¿no? Pero así es, estimada Yuriko. Bueno, me queda solamente agradecerte por habernos compartido esto en esta ocasión, en el programa número 13 de Misterios al Atardecer. Nosotros, como siempre, igual seguimos en contacto, y ya compartiremos seguro también en alguna otra ocasión algún otro evento por ahí que surja. Sí, más bien muchas gracias a ti, a las personas que nos están escuchando y nada, que sigan conectados. Tu programa, de hecho, da para más y me parece genial de que se abran estos espacios, ¿no? Y sobre todo ahí en Puerto Maldonado. De verdad te deseo lo mejor y nada, cualquier otro suceso que aparezca, que me ocurre, te estaré contando. Excelente. Bueno, Yuriko, un muy fuerte abrazo, y entonces estamos en contacto. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, cuídate. Chao, chao. Gracias, chao. Bueno, hemos estado en contacto con Yuriko Ávalo. Ella es, como bien dijo, historiadora por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, y es una persona que ha investigado distintos temas, ¿no? Entre ellos estas cuestiones de los desastres y todos, pero antes estuvo investigando, como bien dijo, el tema de las esculturas en los cementerios, y es ahí cuando se encontró con los misterios, con los enigmas. Es ahí cuando le pasó un suceso extraño que nos ha contado en los primeros minutos de su intervención. Así, amigos, estamos teniendo bastantes personas que nos cuentan sus casos, que nos comparten aquello que les ha ocurrido y que escapa muchas veces de la lógica o digamos de la explicación plenamente racional y común. Porque así es este mundo así como había una frase, ¿no? Una frase de creo que era un poeta, Paul Eluard, que era: hay otros mundos, pero están en este. O sea, muchas veces nosotros nos ponemos a ver el cielo, las estrellas, y nos preguntamos si algunas de esas estrellas no serán tales, si algunas de repente serán naves de otros mundos, o si algunos de esos que verdaderamente son mundos estarán habitados por gente que nos mira con la misma curiosidad que nosotros los observamos. Pero no nos ponemos también a pensar que aquí en nuestro mundo, quizá en nuestra propia casa, quizá mientras hacemos un trabajo de la universidad o mientras hacemos, digamos, nuestra labor del día, nuestra chamba, nos puede encontrar el misterio de una u otra manera. Es algo muy interesante, y pues espero que sea de su agrado. Igual, de todas maneras, soltamos algo de musiquita y volvemos con más. Continuamos en Misterios al Atardecer, edición jueves, en Radio Tropical 105.7 para todo Puerto Maldonado y los alrededores. Ah, por cierto, la frase que dije de hay otros mundos pero están en este corresponde a una magnífica colección de libros de misterio de décadas anteriores,
que se llama la colección Otros Mundos, de la editorial española Plaza y Janés, que llegó también aquí a Perú y hasta ahora se puede encontrar en muchas ciudades en librerías de segunda mano, a precios bajísimos, 10 soles, 15 soles, porque ya la gente piensa que los libros viejos no sirven cuando en realidad son los más interesantes y los más duraderos. Así que si ustedes encuentran algún libro de misterio de la colección Otros Mundos de Plaza y Janés, les recomiendo comprarlo. Así de sencillo. Bueno, un fuerte abrazo, vamos a canción y después seguimos con más cositas interesantes en Misterios al Atardecer. No se vayan, continúen en la sintonía.